Bien, como estamos continuando con esta serie expositiva de Primera de Pedro, y leíamos, ¿no es cierto?, hasta el versículo 10, perdón, hasta el versículo 9 del primer capítulo de la semana que pasó. Hoy día estamos continuando y vamos a estar leyendo versículos 10, 11 y 12 del primer capítulo. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy lectura en la versión de las Américas y dice así: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, y en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Amén. Esa es la lectura que estamos teniendo hoy día, ¿no es cierto?, en la cual vamos a estar meditando. Amén. Y a modo de introducción podemos, creo de manera general, creo que cada uno de nosotros reconoce el privilegio que tiene la mujer o la bendición que Dios le ha dado a la mujer de ser madre. ¿No es cierto? Cómo de una forma gloriosa, maravillosa, su cuerpo es dotado, es capacitado para que dentro de su vientre pueda gestarse y desarrollarse una vida. ¿No es cierto? Algo que incluso los científicos muchas veces encuentran que es algo difícil de comprender. Y aunque eso, ¿no es cierto?, a pesar de que eso ocurre frecuentemente, ¿no es cierto?, y claramente podemos ver que hay diariamente miles de embarazos, miles de embarazos todos los días ocurren, ¿no es cierto? Muchas mujeres todos los días se dan cuenta que están embarazadas. Y asimismo, muchas mujeres diariamente se dan cuenta y están teniendo a luz. Es un acontecimiento natural. Pero a pesar de esto, de lo natural que este hecho y que este acontecimiento ocurre en la vida del hombre, nosotros no debería impedirnos ver el milagro que lleva consigo intrínseco, ¿no es cierto?, el poder de la concepción que Dios ha dado a la mujer. Cómo se forma el ser humano en el vientre y cómo puede nacer. Esto es algo grandioso. Que dentro de una mujer, ¿no es cierto?, pueda gestarse una vida, crecer un bebé, ¿no es cierto?, y un privilegio, aparte de lo físico, es una bendición para la mujer que pueda dar a luz, que pueda tener, ¿no es cierto?, y continuar con la descendencia. Es una bendición que le da Dios a cada mamá. Pero sin embargo, este privilegio, a pesar de ser algo glorioso como lo que veíamos, ¿no es cierto?, como lo que estamos comentando, sin embargo, tiene su inconveniente. Tiene su inconveniente. Yo hace muy poquito lo pude ver en mi esposa. Quizás ayer íbamos para donde mi suegra, o sea, para donde mi cuñada, pasábamos al cementerio y pasábamos a ver a la casa de mi cuñada, y también uno la ve quizá caminando con dificultad. Hay un sinnúmero de situaciones. Debemos pensar que, por ejemplo, la mujer tiene 9 meses, ¿no es cierto?, malestares, inconvenientes, hay cambios en su cuerpo, tanto interno como externamente. Y no solamente esto, porque podríamos decir que esto concluye ahí. Sin embargo, cuando podemos agregar a esto mismo lo que son los dolores del parto, ¿cierto? Son un sinnúmero de situaciones, las contracciones, antes de que nazca, ya el mismo nacimiento es algo doloroso, terrible. Yo he estado en los 3 partos de mi bebé, en los 3. A pesar de que en 2 de ellos pude estar antes, digamos, en la sala de preparto con mi esposa. Y yo vi los dolores como son los de las contracciones. Y para qué decirle cuando nace. Es terrible. Yo creo que para nosotros como hombres, yo creo que no sería tolerable el dolor. Me imagino yo. Porque como veo yo la situación, como es. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, a pesar de ser tan dificultoso,
tan doloroso cuando la mujer, ¿no es cierto?, da a luz, y ahora, ¿no es cierto?, en estos tiempos, cuánto más difícil y complicado también es criarlo. Quizás en la antigüedad era un poquito más fácil, porque se podían, digamos, implantar más reglas, implantar más normas, pero hoy día se hace mucho más complicado, mucho más difícil. Pero sabe que todas estas dificultades, todos estos problemas, todos estos inconvenientes, no le restan ni siquiera un momento lo que es el privilegio a la mujer de ser madre. No hay ningún, yo creo que, porque yo me doy cuenta de que incluso, imagínense usted, yo le voy a poner el caso de mi esposa, que yo estuve ahí, con todos los dolores, en el caso último de la Celeste, con todos los dolores, que la Celeste era mucho más grande que los otros dos, con todos los dolores, sufrimiento y todo, cuando nació y se la ponen aquí, ella estaba feliz, se reía y me decía, mira su carita, mira cómo es de cachetoncita y todo. Imagínense, con los dolores, todos esos dolores quedaron atrás en un momento cuando tuvo a la bebé en sus brazos. O sea, el hecho de que tuvo ya a la bebé en sus manos, ya el sufrimiento, el dolor, las dificultades, todas las privaciones que ella tuvo que tener para poder mantener un embarazo correcto, el tener que estar en control todos los viernes, incluso unos días estar hospitalizada, todo eso quedó atrás por el privilegio de tener a su bebé en los brazos. Al final uno puede decir, el nacimiento del bebé en sus brazos lo compensa todo lo que uno se olvida todo lo que está para atrás. Ahora, si esto mismo lo llevamos a lo que es nuestra vida espiritual, ocurre algo muy similar con lo que es nuestra salvación. Pero a una escala infinitamente mayor. Infinitamente mayor. Quizás son como una especie de analogía, pero en escalas absolutamente distintas. Absolutamente distintas. Yo pienso que es el privilegio más grande para el hombre, ¿no es cierto?, el poder ser alcanzado por esta salvación, el poder ser alcanzado por Cristo, el ser perdonado, es el privilegio más grande que el ser humano puede tener. Amén. A pesar de las dificultades, de las aflicciones que deben enfrentar los creyentes en el peregrinaje, a pesar de todos los problemas que tenemos en nuestro caminar hacia el cielo, hacia la gloria eterna, esto no tiene comparación. Y ya, yo pienso que usted ya se está dando cuenta hacia dónde nos estamos internando con esto, ¿no es cierto? Y es el tema central de la carta que hemos estado estudiando. Es el tema central, es lo primordial, ¿no es cierto? Lo que hemos empezado a estudiar como iglesia hace una semana atrás. Esta primera carta originalmente fue dirigida a los creyentes que estaban en Asia Menor, que estaban sufriendo diferentes pruebas, aflicciones, no a causa de su pecado, sino que a causa de su fe. A causa de sus convicciones, a causa de su entrega, a causa de que le importara lo mismo lo que ocurría con su alrededor. Sin embargo, lo que ellos habían recibido por Dios a través de Cristo era incomparable. Desde el inicio, Pedro en su carta quiere hacer entender a sus lectores que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Asimismo, Pablo escribe en Romanos 8:18 estas verdades, ¿no es cierto?, que no tienen comparación. En los versículos del 3 al 5 de esta carta, Pedro muestra la misericordia que Dios ha tenido del hombre al hacernos renacer para una esperanza viva. Como dice la de las Américas, al hacernos nacer de nuevo. Algo que no tiene precedentes, algo que no tiene comprensión. El mundo a nuestro alrededor se está cayendo a pedazos. Y hoy día podemos ver tantos problemas, tantas leyes y tantas situaciones que estamos viviendo que muchas veces hacemos una comparación y decimos, esto puede ser la persecución, pueden ser los problemas. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que hoy estamos viviendo en un mundo completamente caído, pero hay un final para el cristiano. Hay un destino eterno para nosotros. Y como lo hablábamos, esa garantía de esta herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para cada uno de los creyentes, para cada uno de los que han sido regenerados, para cada uno de los que han sido transformados. La garantía de esa esperanza para el cristiano es motivo de gozo y de alegría en este tiempo, a pesar de las dificultades. ¿Se acuerdan que los veíamos así? Lo hacía entender en el versículo 6. Gozo en medio de la aflicción. Esa es una de las paradojas de la vida del cristiano.
el gozo del creyente. Pero lo que es todavía más paradójico es que ese gozo fluye de la relación de amor y confianza que tenemos en alguien que no vemos. Eso no tiene precedente, es algo absolutamente ilógico dentro de la realidad del hombre. El apóstol Pedro tuvo el privilegio, sin embargo, de conocer a Cristo, ¿no es cierto? Y incluso el hermano Pablo tocaba algunas vivencias del apóstol en la escuela, ¿se acuerdan? Pero esto, ¿no es cierto?, a pesar de que haya tenido el privilegio de esto, da a entender a los hermanos algo que es aún mayor, no por el hecho de que no conocieron a Cristo no es mayor, sino que la esperanza que está en ellos es aún mayor. Dice, pero la mayoría de los lectores, los hermanos de Asia Menor, los que fue destinada originalmente la carta y asimismo para nosotros, hoy en día, el cual no tuvimos la oportunidad de ver al Mesías, no vimos a Cristo, pero sin embargo Pedro les dice que esa experiencia, el haber estado con Cristo, no era necesario para amar a Cristo y gozarse en Él. Los cristianos aman al Señor sin haberle visto. Y por medio de la fe se alegran en este gozo inefable, en este gozo indescriptible, algo glorioso. Es un gozo tan profundo que muchas veces es difícil de expresar. Muchas veces no podemos tener palabras para describir completamente esta verdad, esto glorioso que llena nuestras vidas. Y eso es lo que hemos estado viendo en los versículos anteriores a grandes rasgos, como para resumir un poquito y darle un poquito de contexto. Pero ahora ya entrando a estos versículos en los cuales hoy día estamos meditando, continúa Pedro argumentando con respecto a esto, mostrando cuán profundo, cuán glorioso, cuán incomparable es esta salvación obtenida en Cristo. Es una salvación que ellos disfrutaban y consecuentemente cuán grande era el privilegio de estos hombres el poder estar en Cristo. No estar con Cristo, sino que estar en Cristo. Pedro estuvo con Cristo y estuvo en Cristo. Amén. Amén. O sea, pero ellos no tenían como, digamos, como relevancia el hecho de que no estuvieron con Cristo, porque hoy día estaban disfrutando de estar en Cristo, de poder estar siendo consolados por Cristo. Pedro les señala aquí para darse cuenta a estos hermanos que la salvación que ellos gozaban, que ellos disfrutaban, superaba cualquier entendimiento humano. Incluso era tan anhelada. De hecho, estos versículos en los cuales hoy día estamos meditando, yo lo titulé y le puse una salvación incomparable y anhelada. Porque era algo que era incomparable y que vamos a ir entendiendo ahora que la anhelaban. No solamente los hermanos que estaban escuchando esto, sino que a lo largo de la historia bíblica esto ocurrió. Y la primera, ¿no es cierto?, el primer punto que podríamos estar viendo, el interés de los profetas en el Antiguo Testamento y en la revelación que les fue concedida al respecto. Algo que los profetas del Antiguo Testamento buscaron, anhelaron, inquirieron poder comprender, ¿no es cierto?, lo que ellos estaban escribiendo. Y Pedro resalta también estas cosas, dice que la gracia que hoy disfrutamos en la salvación fue ampliamente profetizada en el Antiguo Testamento. El apóstol, ¿no es cierto?, dice cómo el Espíritu Santo fue esa fuente de relación perfecta. Y en estos versículos le llama el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, a lo que vivieron los antiguos. Ellos no inventaron las cosas que profetizaron. No se paró Isaías un día y dijo, voy a hablar de esto. Otro día se paró Isaías, Ezequiel o Jeremías y ellos, se me ocurre esto y esto otro. Sino que ellos, ¿no es cierto?, inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, escribieron esto. Cosa que ojo no pudo ver, ni mente pudo concebir, ni tampoco lo pudieron descubrir a través de estudios, porque no les fue concedido. Fue Dios, el Espíritu Santo, el que les proveyó de una cantidad de información
sobre el Mesías, ¿no es cierto?, aquel que iba a venir, aquel que iba, ¿no es cierto?, a traer esa libertad al pueblo de Israel. Amén. A pesar de que pensaban que este libertador, este Mesías, iba a ser algo literal, ¿no es cierto?, que vendría con gran poder, con pompa, ¿no es cierto?, deslumbrante, pero sin embargo, a medida que vamos avanzando en el estudio de esta información, nos damos cuenta que era absolutamente distinto, era otro contexto. Y vamos encontrando, ¿no es cierto?, todos estos indicios, todas estas señales donde se hablaba y que se fueron dando evidencia, ¿no es cierto?, y fueron confirmando la realidad de estas profecías. Podíamos ver el primero, ¿no es cierto?, el primero donde dice que no sería un ángel el que vendría como Mesías, sino que sería alguien nacido de la simiente de mujer. Génesis 3:15. Luego dice que sería de la descendencia de Abraham. Génesis 22. Puntualmente de la tribu de Judá. Génesis 49:10. En Isaías 11:1 destaca y dice que era de la familia de Esaí. Y Jeremías 23 dice que era de la casa de David. Detalles puntuales, hermano. Detalles puntuales. No podrían haberlo inventado los hombres. No se les podría haber ocurrido. Sino que claramente el Espíritu de Cristo que estaba en ellos estaba revelando a Cristo mismo. Más tarde, en Isaías 7 dice que nacería de una doncella, de una virgen. En Miqueas 5 dice que sería de la aldea de Belén. Y para no solamente terminar ahí, en Daniel 2 dice que sería durante el dominio mundial del Imperio Romano. O sea, ninguna de estas cosas claramente podríamos confirmar que fueron dadas solamente por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Era Dios revelando, ¿no es cierto?, a Dios Hijo. Claramente los profetas anunciaron todo esto. ¿De dónde vendría? ¿Cuándo estaría? ¿Por quién vendría? ¿No es cierto? ¿Y cómo sería todo esto? Que fue detallado, puntual. Pero sin embargo, de lo que más se centraron en los profetas del Antiguo Testamento fue en los padecimientos del Cristo. Fue en los sufrimientos que tendría el Señor. Y aquí bien señala Pedro, ¿no es cierto?, y destaca que solo en 24 horas del sufrimiento de Cristo, desde que fue arrestado, desde que fue juzgado, a esto incluyendo toda su tortura, todo su dolor, todo lo que él vivía, se cumplió en alrededor de 29 profecías del Antiguo Testamento. Y aquí voy a ir pasando rápido y se las voy a ir diciendo para que lo noten. Sería traicionado por un amigo. Salmo 41, Mateo 26 y Juan 13. Vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11, Mateo 26. Que ese dinero sería arrojado en la casa de Dios y que luego se compraría con él el campo de un alfarero. Zacarías 11 y Mateo 27. Que sería abandonado por sus discípulos. Zacarías 13, Mateo 14, Mateo 26. Marcos 14 y Mateo 26. Acusado por falsos testigos. Salmo 35, Mateo 26. Que permanecería mudo delante de sus acusadores. Lo vimos hace poquito. ¿Dónde, hermano Pablo? Isaías 53. Isaías 53, Mateo 27 también lo dice. Que sería herido y magullado. Isaías 53, Mateo 27. Escupido, Isaías 50, Mateo 26. Objeto de burla. Salmo 22 y Mateo 27. Que sus manos y sus pies serían horadados. Y que eso fue profetizado. Mire esto. 1000 años antes de que el evento cuando se practicaba la muerte por crucifixión fue dado. Ni siquiera existía todavía esto y ya estaban avisando cómo iba a ser muerto. Salmo 22, Zacarías 12, Lucas 23. Que sería crucificado entre pecadores. Isaías 53, Mateo 27, Marcos 15. Que repartirían sus vestidos. Salmo 22, Juan 19. Que tendría sed y le daría a beber vinagre. Salmo 69, Juan 19. Y así podríamos continuar, amado hermano, encontrando un sinnúmero de profecías tras profecías, como el Señor fue dando testimonio a través de su palabra, para que nadie de este mundo tuviera excusa de que esto no fue anunciado, de que esto era real y de que el Espíritu de Cristo que hoy día está en nosotros, fue primero en ellos y nos anunció esto a nosotros.
las profecías bíblicas, la palabra del Señor, lo mismo que estudiábamos, por suerte, se da por suerte lo que estudiábamos en la escuela en la mañana y lo que estudiamos ahora se complementan. Amén. Las profecías bíblicas constituyen una prueba contundente Amén. de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Amén, sí, Señor. No hay duda, No, no hay duda. no hay duda, Señor. Fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, obrando en los profetas que de antemano anunciaron los sufrimientos de Cristo y asimismo lo que traería con ellos la gloria que Él recibiría luego de su resurrección, su ascensión, para sentarse a la diestra de Dios el Padre, Gloria a Dios. hasta que todos sus enemigos estén puestos por estrado de sus pies. Amén. Su segunda venida en gloria y la consumación de su reino. Todo este hecho vendría, ¿no es cierto?, atrás de su sufrimiento y de sus padecimientos. Como nota al margen, los profetas del Antiguo Testamento tenían claro que venía el Mesías. Lo tenían claro, ¿no es cierto? Para ellos sabían que vendrían, pero su escatología no era tan profunda, por decirlo de alguna manera, que esto se dividiría en dos acontecimientos. Eran dos venidas. Pero ellos tenían claro que vendría el Mesías. Hoy día, a través de esta verdad que Dios nos ha dejado plasmada, nosotros hoy día comprendemos estas realidades. Que así como hubo sufrimiento en su primera venida, asimismo en su segunda venida vendrá con gloria, con poder. Y la idea es que el texto... Pero no se les dio el privilegio de ver el cumplimiento histórico. Ellos no lo vieron, ellos no lo disfrutaron, sino que lo profetizaron, lo escribieron sin darse cuenta lo que estaba ocurriendo. No fue para sí mismos los que anunciaron todas estas cosas, sino que fue para usted, para mí. Amén. Quizá Pedro lo apuntó para los hermanos de Asia Menor, pero hoy día esta carta está siendo escrita para nosotros. Hoy día nosotros estamos disfrutando de esta bendición. Hoy día nosotros tenemos un privilegio mucho mayor. A lo mejor usted me va a sentir orgulloso de esto que le voy a decir, pero es la bendición que Cristo nos ha dado. Hoy día nosotros tenemos un privilegio mucho mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Así es. Eso sí es que nosotros somos verdaderos creyentes. Eso sí es que nosotros somos verdaderamente regenerados. Si es que verdaderamente hemos sido transformados y si somos verdaderamente discípulos de Cristo. Si es que en verdad estamos, ¿no es cierto?, a la brecha. Si en verdad estamos dispuestos a darnos por Cristo. Si en verdad estamos dispuestos a defender nuestra fe. Si es que en verdad estamos dispuestos a entregarnos por sobre todas las cosas por el amor a Cristo. Estamos en una posición más privilegiada que Isaías, que Jeremías, que Daniel o cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Y quisiera hablar también, quisiera hacer una pregunta y espero que la sepamos. ¿Quién me podría decir cuál fue el profeta más grande de la Biblia, de la palabra del Señor? ¿Quién cree ustedes que fue el profeta más grande? No me vaya a decir Isaías. O más fácil, ¿quién fue el último? ¿Quién fue el último de los profetas? Y no me vaya a decir Zacarías. Jesús. No. ¿Quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último. De hecho, la palabra del Señor lo destaca, Cristo lo muestra. En Mateos 11:11 dice que no hubo otro profeta del antiguo pacto más grande que Juan el Bautista. Fue más grande que Moisés, que Elías, que Samuel o que cualquiera otro. A pesar de que su ministerio fue muy corto. Creo que fue alrededor de 6 meses. Aunque Juan no hizo nunca ningún milagro. Pero ¿sabe cuál fue la bendición de él? ¿Por qué fue el precursor? ¿Por qué fue el más grande? Porque él estuvo anunciando inmediatamente a Cristo. Incluso estuvo con Cristo. Y el que anuncia el inicio del ministerio del Señor. Juan el Bautista fue el más grande de los profetas. Pero ahora note lo que sigue diciendo en el versículo 11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas,
que os ahora son anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas que los ángeles anhelan ver. Incluso, mire, si toda la palabra del Señor nos lleva y nos conduce a mostrarnos esto glorioso que el Señor tenía para nosotros, el cristiano menos dotado, el menos prominente, el que tiene menos cualidades, el más capacitado, el que quizás ni siquiera habla en la iglesia, el que a lo mejor es hasta el más desafinado para cantar dentro de los cultos, ese que pasa quizás incluso desapercibido dentro del culto, dentro de la iglesia, dentro de la membresía, el más pequeño, ese hoy disfruta de privilegios mayores que el de Juan el Bautista. Nosotros tenemos hoy día un entendimiento completo del plan de salvación. Cristo nos dejó, ¿no es cierto?, a través de su Espíritu, la Sagrada Escritura en el cual disfrutamos de esto. Algo que ninguno de sus profetas pudieron tener. Ya Cristo vino, ya murió en la cruz, ya resucitó, ascendió a los cielos. Ya su palabra fue completada. Nuestro entendimiento hoy día es mucho más claro que cualquiera de los profetas. Nosotros hoy día entendemos mucho más que lo que entendía incluso Isaías, con todo lo que él escribió. Mucho más que Jeremías, mucho más que todos ellos. Pero eso no solo en virtud de la obra de redención de Cristo para nuestras vidas, sino que hoy día nosotros disfrutamos de un sinnúmero de privilegios que los santos del Antiguo Testamento no pudieron tener, incluso ni siquiera imaginaba su mente de estas bendiciones. Y ese es un tema central que también yo creo que más adelante podremos estudiar esa carta en la carta de Hebreos. También lo habla en el capítulo 8, capítulo 10, de todas estas bendiciones que los creyentes de aquel tiempo no pudieron tener y nosotros hoy disfrutamos. Seguramente los santos del Antiguo Testamento, que ahora están en gloria, que hoy día están disfrutando, quizás pensando en un futuro, ¿no es cierto?, glorioso, poseen un entendimiento más claro del plan de salvación hoy día que el que tenían cuando estaban en vida, cuando estaban en esta tierra. Quizás hoy día ellos, ya cuando han sido glorificados quizás sus cuerpos, su vida está en otro lugar, ¿no es cierto?, hoy día pueden darse cuenta de los privilegios que nosotros disfrutamos hoy día. Y yo pienso, a veces mi mente viaja mucho y indaga mucho y trata de pensar muchas cosas. Y quizás cómo ellos, ¿no es cierto?, cómo suponen ellos que nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana ahora. Que tenemos ese libre acceso al trono de la gracia, ahora que disfrutamos de una mayor amplitud de la obra del Espíritu de Cristo. Ahora que sabemos lo que Cristo hizo por nosotros. Y que conocemos con más detalle el plan de redención de Dios y que contamos más encima con la Sagrada Escritura. ¿Cómo ellos piensan que nosotros deberíamos vivir? ¿Usted cree que mire, y yo creo que vamos a concordar con esto mismo? ¿Usted cree que los hermanos del Antiguo Testamento, los santos, van a decir, igual que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros pensamos o hablamos de David, por ejemplo, y decimos, ¿cómo David pudo hacer esto? ¿Se ha fijado que a veces pensamos de esta manera? ¿Cómo David pudo mandar a Urías al frente para que muriera? ¿Cómo no se fue a la guerra? Y empezamos, ¿no es cierto?, a sacar un montón de conjeturas nosotros con respecto a su vida. Pero ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy día. No lo tenían. Y nosotros hoy día que tenemos todo eso, caemos en pecados mucho mayores a veces. Yo creo que ellos, si vieran lo que tenemos nosotros hoy día, ellos nos podrían decir un sinnúmero de cosas. Ellos nos podrían enrostrar nuestro pecado con mucha libertad. Yo no sé si ellos suponen cosas allá donde están, ¿no es cierto?, en el lugar que estén ahora, no sé. Pero imaginemos que lo pudiesen hacer. ¿Cómo podrían ellos esperar cómo es nuestra vida cristiana? Si a ellos les importaba nada su vida. Les importaba nada lo que tenían. Les importaba nada tener una casa. Les importaba nada todo lo que ocurría a su alrededor. A ellos les importaba vivir para Dios. ¿Acaso pensarían algo como que esto que tenemos nosotros, incomprensible esta salvación? ¿No es cierto? Si nosotros hubiésemos tenido todo lo que estos creyentes tienen ahora, ¿se imaginan lo que ellos podrían haber hecho? ¿O cómo ellos habrían vivido? ¿Se imaginan los ejemplos que nosotros tendríamos ahora? Y aún así no lo aprovechamos.
Aún así, no disfrutamos verdaderamente de forma completa lo que es el Evangelio. Ninguna de las dificultades que hemos padecido o tendremos que padecer en nuestro peregrinaje al cielo le restan ni siquiera nada los enormes privilegios y bendiciones espirituales que ahora disfrutamos. Y así mismo, como le hacía la analogía al principio de lo que es, ¿no es cierto?, el embarazo, la maternidad, el dar a luz, ¿no es cierto?, pero nada comparado cuando tenemos, ¿no es cierto?, el bebé en sus brazos. Así mismo es la salvación. Quizás nosotros hoy día muchas veces nos lamentamos y ay, me pasa esto, me pasa aquí, me pasa allá, por los sufrimientos que estamos pasando. Pero la bendición y la gloria eterna que disfrutaremos en un futuro no tiene comparación. No tiene comparación. Y esto es lo que Pedro estaba queriendo entregarles a estos hombres. Es lo que quería, ¿no es cierto?, poder compartir lo que los profetas no pudieron entender. Todas estas bendiciones que nosotros hoy tenemos y que a pesar de que ellos indagaron, estudiaron, investigaron. Yo me imagino cuando leo que los profetas, ¿no es cierto?, inquirieron diligentemente e indagaron. Yo me imagino que ellos, con los escritos que Dios le había dado a escribir, estudiaban y lo analizaban, y me imagino que oraban y lo volvían a estudiar y lo volvían a orar y volvían a estudiar para poder entender lo que nosotros hoy día tenemos. Para que lo que nosotros hoy día podemos disfrutar de esta bendición. Dice que aunque se les reveló que no verían el cumplimiento de sus promesas, aún así ellos inquirieron y diligentemente indagaron. Se esforzaron por tener un claro entendimiento del mismo mensaje que ellos estaban escribiendo. ¿Y qué ocurre con nosotros hoy día? ¿Qué ocurre con nosotros hoy día? Hoy día tenemos a nuestra mano mucha información que la que ellos ni siquiera soñaron tener. Ni siquiera. Nosotros hoy día estamos rodeados. ¿Cómo poder decirlo para que se entienda? Hoy día nosotros, por donde miremos, tenemos la posibilidad de tener información, recursos, para poder disfrutar, indagar, estudiar, llenarnos, sumergirnos de esta gloriosa bendición del conocer esta verdad. ¿O acaso deberíamos mostrar un mayor empeño que el que ellos mostraron? Porque nosotros tenemos, yo tengo lo que dice Pedro, así que no necesito estudiar más. Con mayor razón. Con mayor razón. De hecho, podríamos, quizás, delante comentábamos y quizás bromeábamos, ¿qué tanto tiempo dedicamos al estudio serio y profundo de la palabra del Señor? Y no estoy hablando aquí de una lectura superficial, leí el capítulo 4 de Romanos, estoy bien, como para callar la voz de mi conciencia interna. Estoy hablando de establecer una agenda diaria, devocional, tiempo, dedicado al estudio serio de las Sagradas Escrituras. Claramente en la capacidad que cada uno posee. ¿Qué tanto, incluso si podemos ir más allá, a lo mejor usted me va a decir, usted no se meta en mi bolsillo, pero como creyentes, cada uno de nosotros, invertimos plata no sé, dinero en comprarnos libros, en comprarnos recursos, en comprar una Biblia, en comprar una Biblia de estudio y así, algo que nos permita ir creciendo, ir indagando, inquirir más. ¿Nos preocupamos de esto? ¿O nuestros intereses están por otro lado? Buscamos otras cosas, nos queremos comprar otras cosas, queremos adquirir otras cosas, otras posesiones. Hoy día, amado hermano, no podemos decir que no sé dónde venden, no sé cómo comprar, no sé esto, no sé qué. Hoy día está todo a nuestra mano. Hoy día todo, incluso a 2 clics en nuestro teléfono. Hoy día vamos y compramos por internet. Todo lo podemos alcanzar. Ahora, ¿será esto el deseo de nuestro corazón? ¿O será solamente el que nos gusta venir, sentarnos y escuchar lo que nos comparten? ¿O escuchar la conversación que tienen los hermanos de allá? ¿O me pongo a YouTube, vengo, ¡ay, que se escucha bonito este título! Voy a escuchar esta que tiene un título muy hermoso. El propósito de tu vida.
Y vamos y nos metimos y disfrutamos de esto. Amado hermano, es gracioso, pero es terrible también, es trágico porque la vida del creyente está descansando sobre esas cosas, no sobre la verdad de una búsqueda constante y completa de la verdad de las Sagradas Escrituras, donde podemos encontrar la vida eterna. Pedro, el mismo Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Los profetas que no tuvieron esta bendición que tenemos nosotros, indagaron, inquirieron, se sumergían. El mismo David dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y sabe qué? Él no estaba hablando de ir a vivir allá. Él quería indagar en las Escrituras, él quería estudiar, él quería conocer, él quería aprender más de su Salvador. De hecho, amados hermanos, tenemos que pensar en lo que va a ocurrir más adelante. Muchas veces pensamos en el ahora, en lo que estamos viviendo solamente, pero va a llegar un momento, va a llegar el día del juicio, donde se escucharán solamente dos veredictos. El castigo eterno y la vida eterna. ¿Cuál será nuestra porción? ¿Cuál será? ¿De qué lado estaremos? Creo que es importante poder analizarnos. No nos podemos analizar del aire, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo siento. Porque eso no tiene peso, no tiene profundidad, no tiene un fundamento. Yo tengo que evaluarme en base a la palabra del Señor. Yo me tengo que examinar en base a lo que la palabra del Señor dice. De hecho, podemos ver claramente cómo Pedro conecta el mensaje revelado por medio de los profetas del Antiguo Testamento y lo que los mismos apóstoles lo presentaron en el Nuevo. Y dice que las cosas que los profetas administraron son las que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Eso mismo que los profetas del Antiguo Testamento escribieron, ¿no es cierto?, para nuestra bendición, para nuestro crecimiento, anunciando al Mesías que vendrían, es lo mismo que hoy día, ¿no es cierto?, ya tenemos la bendición de poder predicar, poder compartir, pero asimismo, aquellos hermanos de la iglesia primitiva, las primeras iglesias, los primeros creyentes predicaban de Cristo que ya había venido, que ya había muerto y que ya había resucitado. Incluso ellos murieron esperando a aquel que vendría como el juez, en gloria y majestad. Pero una vez más podemos darnos cuenta aquí que el punto principal, la gloria principal y la función de este mensaje de salvación es que estas cosas no eran para ellos. Era para que nosotros hoy día podamos ser animados con esta bendición. Podamos ser expulsados, digamos, en el sentido de que avancemos, de que crezcamos. No nos quedemos ahí, en lo que muchas veces nos quedamos. Y yo he escuchado muchas veces este término, ay, es que mi mente no da más allá, mi intelecto no da más allá. Pero si yo le pido al Señor que Él me capacite para estudiar sus escrituras, ¿usted cree que no nos va a capacitar? No nos va a enseñar. Pedro, el mismo caso del apóstol Pedro, cuando veíamos la introducción, era un pescador. Y hemos podido ver cartas profundamente teológicas, como de alguien que había sido enseñado a los pies de un gran estudioso. Y eso es el Espíritu de Dios, que testifica a través de los apóstoles toda la verdad, completamente. El mensaje, la veracidad del mensaje apostólico no era cimentado en el aire. No era cimentado en que ellos salían al patio, ahí al mar, y veían las nubes y decían, mira, yo veo eso. No, yo veo acá. No era eso. Sino que ellos estaban descansando en las promesas que Dios había dado por medio de los profetas y que habían sido cumplidas paso a paso en el transcurso de la historia. La palabra del Señor fue fielmente cumplida. Fielmente cumplida. Ya finalizando en el versículo 12,
podemos encontrar lo que Pedro escribe en este versículo y dice, ¿cómo, no es cierto?, cómo los ángeles anhelaban mirar estas cosas. La Reina Valera traduce este anhelar, ver, ¿no es cierto?, como un deseo fervientemente, algo profundo. Imagínense, son seres espirituales. Son seres que no tienen una naturaleza como la nuestra. Ellos no poseen un cuerpo como el nuestro, pero sí poseen un intelecto, poseen una voluntad y poseen emociones. De hecho, cuando vamos a Isaías 6 y estos seres angelicales, ¿no es cierto?, ven la grandeza, la santidad de Dios, ellos dicen y cantan, santo, 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 porque su intelecto comprende la pureza, la santidad de este Dios verdadero. Por eso, amado hermano, cuando ellos ven esto y se quieren involucrar también con el creyente para poder cumplir este mandato de Dios, no lo hacen mirándonos a nosotros de una altura, sino que vienen a compartir con nosotros la grandeza de este Dios. Ellos desean ver fervientemente, observar el desarrollo de la historia, de este plan de redención, de este plan glorioso. La palabra mirar implica un proceso de observación, en el que el observador está profundamente interesado. Y literalmente la traducción dice inclinarse para ver algo. Esa es la traducción de lo que anhelan ver los ángeles. Y de hecho esta figura, este tipo, ¿no es cierto?, hace referencia a aquel lugar santísimo donde fueron colocados por orden divina 2 querubines, donde tenían tallados sus rostros dirigidos hacia el propiciatorio. En Éxodo 37:9. Y la idea es que estos ángeles están maravillados en el plan de redención. Recordamos que ahí era el propiciatorio donde todo ocurría. Y estos ángeles, ¿no es cierto?, que estaban tallados, tenían esta similitud que miraban. Estaban inclinados viendo esta bendición de ser perdonados, de que eran cubiertos los pecados. Ellos mismos quizás no participan como nosotros de la misericordia y de la gracia de Dios en Cristo, porque ellos no necesitan ser perdonados. Los ángeles de Dios son perfectos en santidad, sin pecado. Ellos no conocen por experiencia lo que significa el recibir el perdón de Dios como don. Pero sí, claramente, a través de la Escritura, ellos comprenden y conocen a cabalidad lo que es la santidad de este Dios. Ellos sí conocen el aborrecimiento de Dios que tiene por el pecado y por lo tanto se maravillan al contemplar cómo Dios diseñó por medio del cual los pecadores son salvados. Cómo Dios ideó este plan perfecto de que el hombre fuese salvo, manteniendo intacta su justicia. Manteniendo intacta su justicia. El poder ver de Dios, ¿no es cierto?, el poder ver la misericordia de Dios obrando de ese modo en que en nosotros, a pesar, ¿no es cierto?, de que estamos llenos de pecado, llenos de maldad, ellos desde un punto de ahí arriba, ¿no es cierto?, se inclinan a mirar, extasiados, las huestes angelicales, llenos de asombro, llenos de expectación, de admiración, de alabanza, de loor a este Dios glorioso. Pero hay algo más, ellos conocen también la gloria que Dios, el Hijo, compartía con Dios el Padre por toda la eternidad. Y en un punto de la historia, esos ángeles que adoran perpetuamente a la segunda persona de la Trinidad, por amor a nosotros y por nuestra salvación, le vieron esconder su gloria en un manto de naturaleza humana, semejante en toda la nuestra, volviéndose igual que nosotros, pero sin pecado. Siendo igual que usted, igual que yo, pero sin ninguna maldad ni sombra de pecado. Y asimismo, en esa misma naturaleza, ir a la cruz para pagar nuestra deuda. ¿Cómo nos van a mostrar interés las huestes celestiales, las huestes angelicales, por algo tan glorioso, por algo tan majestuoso, que el Dios, Hijo, siendo santo, perfecto, descendió, se hizo carne y pagó por nosotros para ser libres? Y es el punto en que otra vez, en que no son los ángeles los beneficiados de esta salvación, pero que aún así miran con asombro, aún disfrutan. Y si vamos más allá, ¿no es cierto? San Juan, capítulo 20, del 11 al 19,
parafraseando, dice que María fue a la tumba de Jesús y llorando y se inclina, ¿no es cierto? Y mira hacia adentro de la tumba y ve a dos ángeles sentados, uno en la cabecera y otro en los pies. Y nuevamente, nuestra mente tiene que viajar a Éxodo, ¿no es cierto? Donde en el propiciatorio, ¿no es cierto?, fue tallado los dos querubines, ¿no es cierto?, con sus cabezas mirando. Lo mismo que ahora estaban disfrutando. Lo que quizás en ese tiempo era una sombra, una tipología, en ese momento ya se había efectuado, ya había sido realizado. Y de aquella manera ya ellos estaban observando, asombrados, esta verdad, esta salvación, donde podemos encontrar de una manera gloriosa, majestuosa, incomparable, esta bendición que nosotros tenemos y disfrutamos de poder venir confiadamente al trono de la gracia. Y somos perdonados y justificados ante Dios el Padre por la obra sublime y suficiente de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Pedro quiere que estos hermanos que están sufriendo, que están dolidos, que están quizás separados de sus familias, de sus hijos, de sus esposos, que están quizás dolidos por esto, pero que entiendan el enorme privilegio que el Señor les ha concedido, mayor que el de los profetas, y aún mayor que el de los ángeles. Dios nos ha hecho ser beneficiados de esta misericordia que con la sangre de su Hijo nos ha limpiado, nos ha quitado todo pecado, toda culpa y nos ha concedido el don de la vida eterna. Ahora, amado hermano, si somos creyentes, si somos verdaderamente renacidos, si verdaderamente el poder del Espíritu Santo ha morado en nuestras vidas, no existe ninguna otra persona más privilegiada en esta tierra que nosotros. Estamos disfrutando del don más glorioso, del don más grande. De hecho, si hiciéramos una comparación con respecto a las personas más importantes del mundo, a las que tienen más riquezas, a los hombres más influenciados, ¿no es cierto?, que tienen poder, al más rico, al más famoso, y tomamos todo lo que ellos tienen, los juntamos a todos los metimos en el mismo peso, a todos, con todo lo que ellos tienen, a todos, y lo ponemos en una balanza, y lo comparado con lo que Dios nos ha dado a nosotros de pura gracia, ¿sabe que lo de ellos es una basura? Es una basura, porque nosotros tenemos lo más glorioso de esta tierra, lo más grande del cielo. Es porque Cristo ha muerto por nosotros para darnos vida. Y muchas veces nosotros continuamos en esta vida, en este tiempo, arropando, quizás agarrando los problemas y un montón de situaciones y un montón de dificultades que no nos dejan ver ninguna otra cosa y no nos dejan disfrutar de la verdad de esta salvación que no tiene comparación, que es incomparable y es anhelada por aquellos que ya vivieron. Es una fe sustentada en la verdad de Dios, revelada por su palabra. Por eso, amado hermano, es importante el poder dedicarnos a estudiar, inquirir. Muchas veces esto lo malinterpretan y no le dan la importancia necesaria al estudio responsable de la Sagrada Escritura. No, eso no es tan importante. Deja eso ahí, lee una vez y después tú vayas a poder saber hablar lo que quieras. Es importante, amado hermano. Los profetas dedicaron tiempo, indagaron e inquirieron en poder comprender esto. Pero esto no era para ellos, era para nosotros. Esta bendición no era para ellos, sino que era para nosotros. Y aún los ángeles, que no sufren dolor, que no sufren pecado, que no están expuestos a esto y que no son partícipes directos de la obra de Cristo, aún así ellos se inclinan y quieren ver lo que nosotros estamos disfrutando y de lo que nosotros tenemos al alcance de nuestras manos, la palabra de Dios. Por eso, amado hermano, que en esta hora ahí está su palabra, si bien es de aliento, es de ánimo para aquellos que están sufriendo por el Evangelio, por la fe, por defender, también para nosotros, amado hermano, nos llama la atención. También nos llega un tirón de oreja porque muchas veces nosotros no tenemos la responsabilidad de un estudio, ¿no es cierto?, verdadero de la palabra del Señor. Muchas veces nos dedicamos a cualquier otra cosa, nos apuntamos a cualquier otra cosa, pero no inquirimos en lo que los profetas, los estudiosos y aún así los ángeles se inclinan a ver. Es lo que el Señor nos está permitiendo tener en esta hora.
Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde en esta hora y que pueda, como nosotros muchas veces lo predicamos al mundo, ¿no es cierto? Y le decimos que el Señor les bendiga y ponga en ustedes un sincero don de arrepentimiento, ¿no es cierto? Muchas veces lo decimos de esta manera. Que el Señor hoy día a nosotros ya nos dio arrepentimiento, ya puso fe en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que hoy día pueda haber en nosotros la postura de un verdadero creyente. Que nosotros podamos tomar el peso de lo que Dios ha dado a nuestras vidas. No que nosotros digamos, ay, aquí vengo yo soy mayor que Juan el Bautista, yo soy mayor que los profetas. No, amado hermano, no es eso, no es eso. Nosotros hoy día somos pasivos en todo esto, no tenemos nada, pero lo tenemos todo porque ha sido un don dado por Dios, es un regalo por pura gracia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? También inclinarnos como los ángeles, humillarnos, adorar y poder inquirir en esta verdad que Dios nos ha dado. Así que gracias al Señor por este tiempo, gracias por esta su palabra, y permita que Él, ¿no es cierto?, día a día haga crecer en nosotros esta verdad, de que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es pasajero. Si bien estamos en este mundo, estamos en este mundo. ¿Tenemos dificultades? Sí, tenemos dificultades, no podemos negarlo. A veces falta el trabajo, a veces hay enfermedades, a veces hay discusiones, a veces hay problemas, los tenemos en esta tierra. Pero ¿sabe qué? Todo esto va a quedar aquí. Todo esto va a quedar aquí y la gloria eterna que viene va a ser eterno por siempre. Es porque Cristo nos ha dado esta bendición. Así que le voy a invitar a que oremos. Si mi hermano Pablo puede dirigir en esta oración para dar gracias al Señor por esta su palabra. Amén. Padre Celestial, bendito Rey, gracias por tu palabra, Señor, la cual es necesaria, Señor, en este tiempo para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es oportuna, Señor, y nos demarca, Padre, el camino en el cual debemos de seguir, Señor.